En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Agradecemos, Señor, por esta oportunidad que nos has dado de poder profundizar en la experiencia del discernimiento y del acompañamiento espiritual. A lo largo de estos meses hemos podido descubrir cómo tu voluntad se manifiesta en nuestras vidas, cómo la podemos escuchar, discernir y acoger. Que todo esto que hemos ido aprendiendo poco a poco nos ayude para amarte más y servirte mejor en nuestros hermanos, para que podamos acoger tu voluntad y en ella encontremos nuestra paz, nuestra plenitud. Y en este tiempo de Adviento en que nos disponemos para acogerte como nuestro Salvador en el misterio de la Encarnación, que podamos también ser sencillos, humildes y descubrirte siempre presente en nuestras vidas. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. Bien, hermanos y hermanas, aunque ustedes no lo crean, se nos acabó esto. Después de varios meses de 4 módulos hermosísimos en los que hemos profundizado esta experiencia del acompañamiento y discernimiento espiritual, hemos llegado a nuestra última clase, así es que Fray José, que ya está con nosotros, les va a explicar un poquito cómo va a ser la dinámica para el día de hoy. Hermano, adelante, el espacio es tuyo. Gracias, Fray Berni. Pues como ya nos anunciaba Fray Berni, hoy tenemos un encuentro especial en el que queremos ir cerrando, concluyendo toda esta experiencia que hemos vivido a lo largo de casi 8 meses en este curso de discernimiento y acompañamiento espiritual. Entonces, ¿qué dinámica vamos a seguir? Voy a hacer la presentación de los contenidos del último tema que nos propusimos en nuestro programa. Esto nos llevará media hora y luego dejaremos media hora para la participación de todos, en el que todos podamos evaluar pues lo que hemos aprendido a lo largo de este curso. Entonces, vamos a la presentación del último tema, como decíamos, y este último tema, si se recuerdan, es el itinerario, el proceso y el proyecto de vida en el camino espiritual. Nos suele suceder que solemos suscitar experiencias, ¿no? Por ejemplo, después de un retiro. Normalmente en los grupos eclesiales, en las distintas comunidades, se hace un retiro que se suele llamar de iniciación. Pero luego, ¿qué se hace con la persona que ha vivido un encuentro con el Señor profundo, realmente una llamada a la conversión? ¿Cómo darle seguimiento, por ejemplo, ¿no? en este ámbito? A veces no podemos proponer un itinerario que nos ayude a profundizar e ir madurando esa experiencia o acompañar el proceso que ahí mismo se ha suscitado, ¿no? Por poner un ejemplo en este ámbito de los retiros de iniciación. Pero lo mismo cuando la persona se acerca al acompañamiento espiritual. Solamente viene la persona, habla, vamos a desarrollar el acompañamiento a partir de las demandas que la persona trae, o también nosotros intuyendo, escuchando lo que logramos discernir lo que la persona necesita, y en este sentido nosotros podemos ofrecerle un itinerario, queriendo suscitar en la persona un proceso de crecimiento espiritual, o proponerle lo que es la herramienta el proyecto de vida, ¿no? De esto entonces es lo que vamos a compartir a continuación, ¿ya? Primero, ¿qué entendemos por itinerario y qué comprendemos por proceso espiritual? Veamos a qué nos referimos con el tema del itinerario. El itinerario es ante todo la trayectoria de vida de una persona a la luz de la fe. Un itinerario espiritual es la historia y la evolución de la relación de Dios con la persona, de cómo esa historia va creciendo, va madurando, cómo se va dando esa historia. Ahí nosotros logramos intuir un itinerario. Este itinerario va a originar en la persona un proceso que va a tener como meta la configuración con Cristo, la maduración del cristiano, de nuestra vocación bautismal.
¿verdad? Identificarse plenamente ha de ser la meta del acompañamiento espiritual. Y de manera particular en este tema que estamos hablando del itinerario o los procesos en la vida de las personas. Hay que decir que en el itinerario la iniciativa es siempre de Dios. Nosotros nos colocamos siempre como una mediación que ayuda a encontrar el camino, los medios, a animar el caminar de la persona del acompañado, ¿ya? Pero como en toda nuestra vida espiritual, en nuestra vida la iniciativa es siempre de Dios. Dios va a suscitar una llamada, un deseo de hacer un camino, de hacer opciones. Y lo nuestro es, junto con el acompañante, discernir esas llamadas, discernir esos caminos por donde Dios, el Espíritu Santo, está animando a la persona, ¿no? El itinerario, por lo tanto, implica un elemento externo y pedagógico. Es decir, se trata de un material que nosotros podamos ofrecer a la persona donde se nos indique ciertos pasos en ese camino a realizar. A eso le llamamos un itinerario propiamente dicho. Y por otra parte, va a tener un elemento interno, que es lo que produce ese itinerario en la persona, en su relación con Dios. Y a eso le llamamos un proceso que se va a suscitar. Entonces, el itinerario tiene dos elementos. Uno es un elemento externo, que es una especie de guía que nosotros podemos ofrecer. Más adelante vamos a ver ejemplos de itinerarios, una guía que nosotros podemos ofrecer donde se nos dice ciertos pasos a desarrollar, ¿no? Para alcanzar alguna meta. El ir siendo coherentes con ese itinerario, el ir asumiendo ese itinerario en la vida, va a suscitar un proceso interior en la persona, que va a ser único y particular. Aunque nosotros podamos ofrecer el mismo itinerario a varias personas, el proceso que se va a suscitar en cada acompañado será distinto, porque, como hemos insistido, la relación con Dios es única. Y además cada persona va a ir respondiendo a la llamada de Dios de manera personal, de manera única, ¿no? Entonces, el proceso es distinto en cada persona, es la personalización, es asumir ese itinerario que se me propone para ir creciendo en ese desarrollo, en ese crecimiento de la experiencia de Dios. El itinerario es una propuesta externa, por lo tanto, organizada con una finalidad, una propuesta, como una ruta de camino, un recorrido, un trayecto, un plan de viaje, un programa. Eso es lo que nos ofrece un itinerario, ¿verdad? Es como un plan de viaje, un programa que nosotros podemos ofrecer al acompañado a partir del discernimiento y en sintonía con lo que la persona necesita para crecer, para madurar, para lograr las metas que la misma persona pues se propone, ¿verdad? Entonces el proceso lo relacionamos con la imagen del camino o la imagen del tiempo, la imagen del crecimiento, de la maduración y por lo tanto, pues la paciencia, ¿verdad? Proceso ya nos habla entonces de algo que se va a desarrollar en el tiempo, un camino a recorrer en la relación con Dios, que va a ir suscitando un proceso pues de maduración, ¿verdad? Y que por lo tanto implica compromiso, trabajo, responsabilidad. Se refiere también el proceso a la acción de ir haciendo adelante o de ir encaminándose a una meta, así como una transformación que vamos nosotros experimentando a la luz de la llamada de Dios, ¿no? Esa experiencia que vamos teniendo de Dios, la amistad que Él nos va ofreciendo, la experiencia de la gracia de Dios en nosotros, pues va suscitando compromisos, respuestas en nosotros. Todo eso lo vamos viviendo en el proceso, ¿no? Este dinamismo surge y se vive desde dentro. No es algo que nosotros podamos imponer. Si bien ofrecemos una propuesta, un recorrido a realizar, todo esto es a partir de las necesidades que vamos descubriendo en la persona del acompañado. Responde a sus necesidades,
No es que yo me lo invente, entonces, y como yo trabajo con ese itinerario, entonces solamente este itinerario voy a ofrecer. No, tengo que buscar aquello o proponer aquello que mejor se adapta a las necesidades de la persona. Los procesos están muy relacionados con las coordenadas del tiempo, el espacio y el movimiento. Del tiempo en cuanto que pues llevará, no es algo que se suscite de la noche a la mañana, el desarrollo de este proceso, sino que llevará un tiempo en el que hay que esperar, en el que hay que acompañar, en el que hay que hacer camino, ¿no? La palabra proceso necesariamente nos remite a eso, a tiempo y a paciencia, ¿verdad? Porque nada duradero se da de la noche a la mañana, nada sucede en nuestra vida de forma milagrosa. Sino es precisamente haciendo camino, ese camino de seguimiento de Cristo que vamos realizando. El otro elemento es el espacio, ¿no? Es decir, el contexto, la cultura, la realidad de la persona en el que la persona del acompañado se encuentra. Todo esto va a influir en la toma de sus decisiones, en el camino que la persona va haciendo y por lo tanto en ese proceso hemos de contar también con todo este entorno en el cual la persona vive, dígase familia, trabajo, comunidad eclesial, etcétera, opciones de vida, etcétera, ¿no? Y por otro lado, implica también esta coordenada del movimiento, es decir, las decisiones que la persona misma pues va tomando, ¿no? Las opciones de vida de la persona. A eso le llamamos el movimiento, es decir, esas opciones que en ese proceso la persona va a ir tomando y a la cual nosotros, a los cuales nosotros debemos estar pues muy atentos, ¿no? Para saber apoyar y cómo discernir si estas motivaciones y estas opciones pues van encaminando a la persona hacia la meta que la misma y el mismo acompañado pues se propone, ¿no? Un proceso hace referencia a la experiencia personal que cada persona realiza a partir de un determinado itinerario, ¿no? El camino de transformación y crecimiento que se da en la persona. Es el camino interno que se suscita en cada persona a la luz de un itinerario escogido. ¿Qué características tiene un itinerario que hemos de tener presente a la hora de ofrecer un itinerario? Primero, que debe ser un espacio de encuentro, es decir, proponemos un camino que verdaderamente sea un lugar de encuentro, que ayude a profundizar en la relación con Dios, a estar más atentos y a vivir más en sintonía con Él, ¿no? Porque en definitiva, como hemos insistido, lo que buscamos es la voluntad de Dios, ¿no? Por otra parte, debe ser integral, es decir, debe abarcar la vida del acompañado. No reducir, como hemos insistido, el acompañamiento espiritual únicamente al ámbito de la oración, de lo que nos parece es espiritual, sino que la vida misma, la integridad de la persona en todas las dimensiones que nos constituyen, cuerpo, psique y espíritu. Todo esto debe ser incluido en ese itinerario, trabajar el cuidado de la salud, el cuidado de una buena, tanto de salud física como psicológica, y por supuesto, pues la apertura a Dios en el ámbito espiritual. Y debe ser asimismo integrador, es decir, que vaya unificando a la persona, que la persona se vaya viviendo más madura en todos estos ámbitos de la vida. Esto lo vemos muy claro en el itinerario que San Juan de la Cruz nos propone tanto en su vida como en noche. Cómo la vivencia de ese proceso en relación con Dios va unificando a toda la persona. La persona ya no vive únicamente desde la parte inferior, dice San Juan de la Cruz, sino desde la parte superior, porque la parte superior gobierna toda la persona, es decir, los valores, Dios va siendo el centro de la vida y todo lo demás va siendo integrado y vivido con libertad desde esa experiencia unificadora. Entonces, el proceso debe ser integral e integrador, debe ayudar a que la persona vaya madurando en todos estos ámbitos. Por lo tanto, también debe ser procesual. Ya decíamos, estos grandes cambios, todos estos procesos de transformación no se realizan de la noche a la mañana. Implica tiempo, dedicación, esfuerzo también. Toda esa parte de la ascética en la vida espiritual tan importante, hacer opción por aquello que me hace crecer, que me hace madurar, crecimiento de las virtudes, todo esto, ¿no?
Se van dando también en este proceso, por supuesto, un itinerario, en este camino que proponemos, va por etapas, ¿no? Tendrá etapas que tendremos que ir evaluando. Tampoco puede ser así tan sistemático. ¿Por qué? Porque se trata de un proceso personal y cada persona es única. Y si bien es cierto que a lo mejor podemos contar con un itinerario, a veces no lo podremos realizar todo. Tenemos, por ejemplo, un manual de espiritualidad y queremos que la persona cumpla cada uno de los detalles que aparecen en ese manual de espiritualidad. No, a veces no es así, no siempre se puede así, porque cada persona, insisto, hace un proceso único y personal y a veces no se cumplirán todas las etapas, ¿no? Que se proponen a veces en los itinerarios espirituales. Debemos también tener esa flexibilidad porque el espíritu sopla donde quiere y como quiere, ¿no? A veces será una etapa de ese itinerario que nosotros hemos propuesto la que va a iluminar el camino, pero luego, pues habrá que buscar otros elementos. También el itinerario entra en la dimensión pascual, de cruz y resurrección, de maduración, de esa dinámica que Cristo nos propone. Si el grano de trigo no cae en tierra, no da fruto, ¿verdad? En actitud de entrega, de donación, de salir de toda vida y proyecto egocentrado para estar disponible, ¿no? En esa entrega, en ese acoger la vida. Y por supuesto, en docilidad al espíritu, que es el principal agente y guía de todo proceso espiritual. Aquí tenemos algunos ejemplos, por ejemplo, vaga redundancia, que nos pueden ayudar a comprender o a tener algunos elementos a la hora de ofrecer lo que son los distintos itinerarios. En los grandes clásicos de la espiritualidad, dígase San Ignacio de Loyola, por ejemplo, a través de los ejercicios espirituales, es un itinerario, nos ofrece una guía, un camino, unas etapas a desarrollar. Lo mismo en Santa Teresa de Jesús, el mismo libro de la vida, Camino de Perfección, ¿no? Es un manual de oración, lo podemos usar así, acercarnos al camino de perfección de Santa Teresa de Jesús como un manual que nos enseña a orar, a profundizar desde la oración vocal hasta la oración de recogimiento de quietud. Cuanto más las moradas, ahí encontramos en el castillo interior de Santa Teresa todo un itinerario de ese proceso de la vida bautismal, ¿no? Hasta la unión con Cristo. Y lo mismo dígase en San Juan de la Cruz, ¿no? Con todos esos procesos de maduración en la relación con Dios, en su vida, en noche, el cántico espiritual y la llama, ¿verdad? Entonces, no, precisamente en este curso que hemos ofrecido, ¿no? Al principio tuvimos un módulo sobre Santa Teresa, otro sobre San Juan de la Cruz, donde hemos adquirido muchas herramientas que nos pueden ayudar a la hora de ofrecer itinerarios a la persona del acompañante, ¿no? Discernir, por ejemplo, Santa Teresa, el tema de cómo discernir el tema de las gracias sobrenaturales, ¿no? Ya tenemos criterios a la luz de Santa Teresa, fijarnos en los frutos, etcétera, ¿no? Todo el proceso de purificación y maduración que nos ofrece San Juan de la Cruz. Entonces, ya digo, en estos grandes santos, doctores de la iglesia, que llamamos los clásicos de la espiritualidad, pues encontramos todos una gran riqueza a la hora de ofrecer, como digo, un proyecto, un programa de crecimiento espiritual, ¿verdad? Ahora, en nuestra época tenemos también distintos manuales que nos pueden ayudar y servir como itinerarios. Uno de ellos, uno de los clásicos más recientes es Javier Garrido, que nos ofrece todo un proceso de personalización de la fe. Él habla de personalizar la fe a la luz del encuentro con Cristo y la maduración de la vida cristiana, ¿no? Ahí tenemos varios libros de Javier Garrido. Otro es Carlos Vallés, también nos ofrece muchos elementos que podemos usar en el acompañamiento, nos dan criterios. Una gran maestra en el acompañamiento espiritual es la hermana Lola Arrieta. Si se encuentra con un libro de Lola Arrieta, léanlo, nos da muchas pistas. Ella es una maestra en este tema del acompañamiento espiritual. Ella tiene un proyecto en España que se llama ROAJ. Es una escuela de formación de acompañamiento espiritual, una riqueza profunda. Entonces, aquí les dejo, les menciono, ustedes lo pueden buscar, muchos materiales están accesibles en internet
y ustedes pues pueden profundizar, ir haciéndonos de esa biblioteca que decíamos tan importante también para saber acompañar, ¿verdad? La experiencia siempre del proceso lo podemos muy bien relacionar con las parábolas del crecimiento que Jesús nos propone en el Evangelio, ¿verdad? Por ejemplo, la parábola del grano de mostaza o la de la levadura que fermenta la masa, nos hablan de ese proceso de crecimiento, o cuando se habla de pasar de niños a adultos en la vida de la fe, o pasar de imperfectos a perfectos, que dice San Pablo, ¿no? Se entiende no un perfeccionismo, sino una perfección en la vida cristiana desde el amor, ¿no? Cómo amar más y mejor. ¿No? Pasar de carnales a espirituales, cuando San Pablo hace esa invitación, se refiere a la persona que deja de ser el centro de su vida para abrirse a la acción del Espíritu Santo, ¿no? El hombre carnal es aquel que vive egocentrado, ¿no? Su proyecto se limita a sí mismo. En cambio, el hombre espiritual se abre a la acción del Espíritu Santo y da los frutos del Espíritu en su vida, ¿no? Encontramos también justo en esta época en la que nos vamos preparando para la Navidad, el itinerario que los magos de Oriente, ¿no? Los reyes magos, se nos presenta realmente como un icono, como un ejemplo de hacer un itinerario, de hacer un proceso, ¿no? De personas que están en busca, que se hacen preguntas, que hacen un camino, que buscan mediaciones hasta encontrar a Jesús, postrarse y adorarse, ¿no? Y adorar a Jesús, ¿no? Hay algunos elementos también en los cuales podemos profundizar en esta experiencia, ¿no? Los procesos generalmente tienen dos grandes etapas. Uno es el del encuentro, es decir, porque en ese proceso la persona va a ir haciendo de Cristo el centro de su vida, cada vez más en el centro, hasta el más profundo centro, en el que la persona ama, se deja amar totalmente por Dios y aprende a amar como Él ama, ¿no? Desde el más profundo centro, desde donde se toman las decisiones más libres. De manera más libre, las decisiones más importantes se toman desde el centro, desde el corazón, ¿no? Podemos recordar esta cita de Evangelii Gaudium en el número 1. La alegría del Evangelio llena el corazón y la vida entera de los que se encuentran con Jesús. Quienes se dejan salvar por Él son liberados del pecado, de la tristeza, del vacío interior y del aislamiento, ¿no? Entonces, la primera etapa es el encuentro. Un encuentro que invita a hacerse la pregunta, ¿quién eres tú que me has amado con un amor infinito? ¿Verdad? Y entonces, precisamente esa experiencia de encuentro de un Dios que es amor, que ha dado la vida por nosotros, pues suscita un proceso de conversión que va transformando la vida de la persona da un giro, ¿no? Entonces, identificar estas dos etapas, el encuentro, ¿m? Y luego la conversión, ¿m? Hasta llegar a la plenitud en Cristo, ¿verdad? Será lo que iremos acompañando en estos procesos de los cuales estamos hablando. Otro elemento que es importante tener en cuenta es el de la crisis. Las crisis se dan siempre, se van a presentar tarde o temprano en el itinerario espiritual, en todos nosotros. ¿Quién no conoce la crisis? ¿No? Basta leer nuestra vida para reconocer cómo hemos enfrentado las crisis, qué nos ha ayudado a salir de las crisis, qué hemos aprendido de las crisis, ¿no? Entonces es importante acompañar estos momentos en los cuales la vida se hace densa, ¿ya? Para saber convertirlas en oportunidades de crecimiento, ¿verdad? Precisamente los grandes saltos de nuestra vida se han hecho cuando hemos enfrentado alguna crisis, ya sea una crisis a nivel personal, ¿no? Responder a la pregunta ¿quién soy? ¿Qué es lo que Dios quiere de mí? O crisis vocacionales, ¿no? ¿Qué hago? Ya sea en la vida matrimonial, etcétera. Situaciones que nos han ayudado a madurar y a crecer en el amor, a vivirnos de manera más teologalmente, confiando en Dios, a aprender a relacionarnos con Él de forma más teologal, en fe, en esperanza y en caridad, ¿no? Entonces, contar con las crisis y saberlas acompañar será también un elemento importante en los itinerarios y los procesos. Otro elemento que ha de estar muy presente en los itinerarios y procesos es el tema vocacional
y descubrir la vida como misión. Nada de intimismo en la vida espiritual. Todos los procesos que acompañamos han de ayudar y llevar a la persona a descubrir o a vivirse en actitud de proexistencia como Jesús. Como dice Jesús, a mí nadie me quita la vida, yo la entrego. Y la persona entonces va descubriendo en ese proceso el gozo de la llamada, ven y sígueme, y también asumiendo el compromiso que Jesús nos hace de anunciar el evangelio. Vayan y anuncien el evangelio. Entonces, el proceso de acompañamiento, la vocación y la misión, descubrir la vida como misión, ha de ser un eje que ha de estar presente. ¿A qué te invita Dios? ¿Dónde te invita a comprometerte? ¿No? ¿Cómo quiere vivir tu vida para que tu vida valga la pena? ¿Qué es lo que llena de sentido tu vida? ¿No? Cuando tenemos una misión en nuestra vida, descubrimos que nuestra vida vale la pena. ¿Por qué levantarnos cada día para llevar adelante la misión? Entonces, insisto, en nuestro acompañamiento, la vida como vocación, como llamada y como misión que llena de sentido la vida y que nos invita a realizarnos desde la donación y la entrega, al igual que lo hizo el maestro, será fundamental. Y el último de los elementos al cual queremos hacer referencia es el proyecto de vida. Se trata de una herramienta que estuvo vamos a decir, de moda, vamos a decir, hace algunos años, hoy haya quedado un poco en desuso, sin embargo, tiene una gran utilidad en cuanto que nos ayuda a plasmar y a concretizar aquellos elementos que dan sentido a nuestra vida, aquellos valores que me mueven, ¿no? Porque el proyecto de vida parte de la realidad, plasmar lo que vamos viviendo, nuestras opciones y hacia dónde nos sentimos nosotros invitados a caminar, ¿no? El proyecto de vida va surgiendo de responder estas preguntas, ¿dónde estoy? Y luego, ¿hacia dónde me siento invitado a avanzar? ¿Ya? Normalmente, los proyectos de vida tienen estos elementos, un diagnóstico, que es el punto de partida, ¿dónde estoy? ¿Cómo está mi realidad? Un marco teórico en el cual se van a aclarar los valores que me mueven, puede ser un versículo de la palabra de Dios que ilumina mi vida en este momento, por ejemplo. Luego se me plantea, voy plasmando unos objetivos que son esas metas que quiero alcanzar, hacia las cuales quiero encaminarme, y luego las estrategias, que son las acciones o compromisos que nos van a ayudar a alcanzar esos objetivos. El proyecto de vida debe ser realista y realizable, partir de la realidad, ¿no? Entonces comienza con un proceso de conocimiento propio, ¿verdad? Para que verdaderamente pues podamos partir de la realidad y allí entonces ponernos metas realizables, ¿no? El reto del proyecto de vida es que realmente implica un compromiso, ser sistemático, y a veces hay personas que no son del todo pues tan estructuradas. Hay personas que tienen una personalidad más estructurada, más esquemática, y entonces el proyecto de vida les viene muy bien como una brújula realmente que les va orientando en su camino. Hay otras personalidades pues que a lo mejor no les va el proyecto de vida, y ahí entonces pues con libertad vamos buscando, como decíamos, esas herramientas. Con todo, es bueno tener siempre al menos delineado, ¿verdad?, algunos elementos fundamentales en el proyecto, ¿no? Decir, desde eso, desde en qué lugar me encuentro ahora de mi camino espiritual, en mi relación con Dios, y hacia dónde quiero avanzar. Porque la ausencia de un proyecto de vida, por una parte, pues no nos lanza. Si yo no tengo un proyecto de vida, no sé hacia dónde quiero ir o proponerme una meta, pues vamos viviendo en el presentismo, ¿no? Únicamente aquí en el día a día, ¿no? Sin ilusión, sin esperanza, sin lanzarme hacia el futuro. O podemos caer en el fatalismo, ¿verdad? Todo es negativo, todo no encuentro una salida, no hay un horizonte hacia el cual ir, ¿no? Por otra parte, también, si no tengo un proyecto de vida, falta como profundidad, ¿verdad?, en mi interior, en la escucha y en el deseo de responder a las llamadas de Dios. Por otra parte, sin un proyecto de vida, también nos arriesgamos a ser vividos, es decir, como veletas, a lo que el viento vaya surgiendo, sin mayor profundidad, sin opciones profundas, ¿verdad? O el riesgo de vivir sin sentido, ¿verdad? Vamos allí en automático por la vida sin saber hacia dónde y qué valores nos mueven.
Y por otra parte, si no tenemos un proyecto de vida, también se bloquea nuestra creatividad porque estamos como estancados, acomodados, y esa capacidad creativa que todos tenemos para inventarnos, para ir hacia adelante, pues lo vamos perdiendo, ¿no? Todo lo contrario sucede cuando hay un proyecto de vida, ¿no? Nos permite vivir con más autenticidad, con coherencia a los valores que somos cada uno de nosotros, siendo nosotros mismos. Es una opción liberada y liberadora porque el proyecto lo hace cada uno desde sus propias opciones. Entonces es una opción liberadora, ¿no? Y desde esa experiencia creyente, pues nos abre la esperanza, ¿no? Siempre con visión hacia adelante, hacia lo que Dios nos va llamando, ¿no? En este ámbito, pues tenemos muchos modelos de lo que puede ser un proyecto de vida, ¿no? Por ejemplo, está el proyecto de vida comunitario, hay un material muy bonito, se llama así PVC, proyecto de vida comunitario, cuando el proyecto se hace a nivel comunitario, es un proceso muy bonito de diálogo, de escucha, y luego en sintonía también con un mismo proyecto. O está este que es más común, el FODA, ¿verdad? Fortalezas, debilidades y hacia dónde pues queremos caminar. Está este otro libro que se llama Aplícate a la vida, no lo logro enfocar bien, se llama así, Aplícate a la vida. Tiene dos autores, María Elena Martínez Díaz y Rebeca Fernández Zapata de la editorial PPC. Es muy buen material, como digo, podemos sacar algunos elementos. Ayuda sobre todo a personas que, digamos, que les gusta ser más estructuradas y como más constantes, ¿no? A veces, digo, no siempre los materiales se adaptan a la persona, nosotros con libertad, siempre dejando espacio a la acción del Espíritu Santo, pues dejamos entonces siempre escuchando las necesidades de la persona, adaptándolos al caminar de la persona, siempre con propuestas serias, ¿verdad? Y de todo esto. Pues así, a grandes rasgos, este tema de los itinerarios, los procesos, el proyecto de vida. Ahí tienen colgado en la plataforma el material de clase para lectura con la biografía para quien desee profundizar, ¿verdad? Muy bien, pues hasta aquí entonces nuestro curso de acompañamiento y discernimiento espiritual. ¿Qué podemos concluir de esta etapa del acompañamiento? Decíamos que el acompañamiento es sobre todo una mediación en el cual ayudamos y hacemos camino con otros hermanos a acoger la vida con mayúscula, que es la gracia de Dios, y la vida misma que Él va haciendo suscitar en nosotros. Entonces, ¿cómo acompañar esta vida? ¿Cómo acoger la vida? ¿No? Vida como sinónimo de gracia, la bendición de Dios en nosotros, hacer camino. ¿Ya? Decíamos que lo hacemos no desde una línea directiva, sino como hermanos que acompañan en el camino. Una de las grandes claves por aquí está en saber regalar preguntas que ayuden a profundizar y a descubrir la realidad de cada persona y la búsqueda de la voluntad de Dios, ¿verdad? Entonces, el acompañamiento como una mediación que ayuda al otro a descubrir la voluntad de Dios y a ponerse en camino hacia la meta, ¿verdad? Pues gracias por la atención en esta parte y ahora aquí Fray Berry nos va a ayudar para la segunda parte de este encuentro que como decíamos es un espacio para compartir y evaluar. Muy bien, entonces en estos 30 minutos que nos quedan, yo les había enviado a ustedes por WhatsApp unas preguntas que Fray José quería que compartiéramos, ¿verdad? Desde esta perspectiva de ir poco a poco haciendo la síntesis de lo que hemos aprendido. Las preguntas eran muy sencillas. ¿Qué entiendo por acompañamiento y discernimiento espiritual después de haber hecho el curso? ¿Qué herramientas he aprendido para dejarme acompañar y acompañar espiritualmente a otros? ¿Cuáles actitudes debo potenciar en mí para vivir con discernimiento? ¿Y en cuáles temas del curso u otros elementos del acompañamiento espiritual me gustaría profundizar? Y la idea es que ustedes puedan compartir esto, perdonen por mi tos. Entonces vamos a abrir los micrófonos para que ustedes en 1 minuto y medio máximo, ¿verdad? Porque sabemos que hay algunas personas que tienen más facilidad para hablar extendidamente. En 1 minuto y medio máximo yo les voy a contar el tiempo y les aviso cuando se les acaba. Puedan entonces ustedes compartir con qué se quedan del curso, qué herramientas han aprendido, qué entienden por acompañamiento
o alguna de estas preguntas. No necesariamente tienen que ser las cuatro. Puede ser una sola, yo he entendido esto, yo he aprendido esta herramienta, entiendo que tengo que potenciar esta actitud, o cualquier elemento que ustedes quieran compartir. En este momento, activo sus micrófonos y quien desee compartir con nosotros, con todo el grupo, puede levantar la mano o activar su micrófono para que le escuchemos. Sin pena, vean que es la última clase y después ya no van a tener tiempo para hablar. Margot, ¿te vas a decir algo? No, perdón. Ok. Adelante, Carolina. Héctor Miranda. Perdón. Adelante, Carolina, y después Héctor. Hola, buenas noches, Fray. Buenas Primero que noches. todo, gracias a los dos, a Estepre y a este curso, de verdad que me ha dado muchísimas herramientas. ¿Qué entiendo por acompañamiento? Pues sería repetir lo que acaba de decir Fray José, que es una mediación, entonces no me voy a copiar. Voy a, a irme directamente a la pregunta de qué herramientas he obtenido con este curso y bueno, creo que desde el principio muchísimas, como la mediación de la palabra de Dios para poder acompañar, o los elementos de discernimiento que nos enseña Teresa, o los elementos de discernimiento que nos enseñó San Juan de la Cruz. Pero hoy especialmente, o estas últimas clases, me gustó mucho lo de la escucha activa de este módulo. Me parece que es una de las herramientas que en este momento eh, estoy como que esa escucha de poder. Parece que tuvo un problema de conexión, pero nos estaba hablando de la escucha activa como una herramienta que tiene que Se me profundizar. fue el internet. Sí, adelante, sí. Bueno, la escucha activa, la escucha efectiva, pero sobre todo la semana pasada me encantó lo de la resolución de conflictos. Eso me parece que ahorita es una herramienta dentro de la cultura del buen trato que es muy valiosa para poder ver también de una de las cosas que usted nos decía en un módulo era cómo establecer límites para no abusar de ese acompañamiento y cómo establecer límites para saber hasta dónde llega este, nuestro acompañamiento y hasta dónde podemos más bien invadir a la otra persona o abusar de esa confianza que la otra persona nos está dando. Esos son los que, con esos son los que más me quedo, pero de verdad muchísimas gracias a Estepe y a ustedes. Yo no me extiendo mucho. Gracias. Gracias, Carolina. Héctor Miranda nos había solicitado la Sí, palabra. muchas gracias. No sé si puede 1.5 minutos. Primero, muchas gracias a la Orden Carmelitana por este curso. Bueno, primeramente a Dios, segundamente a ustedes, muchas gracias. Tercero, compartir desde la experiencia qué es lo que me llevo. Cuando vi anunciado en Facebook este curso y hablaba sobre el discernimiento, dije, bendito es lo que yo necesito para mí. Y en la primera sesión, cuando empiezan a hablar de que cómo acompañar a otros, bueno, en las primeras sesiones, yo dije, a ver, no, yo no estoy aquí para acompañar a otros, o sea, yo tengo que resolverme a mí mi existencia antes que, ¿no? Bueno, y empezar a escuchar y ver. Yo como ya les he compartido, soy psicólogo, y a mí me ha detenido mucho dar terapia porque mi interpretación, ¿no?, es de que en la psicología se ha caído en técnica, pero la noción ética o de la verdad o del crecimiento o este abordaje donde se descarta completamente lo espiritual, no me encajaba, ¿no? Y entonces también empecé unos estudios en teología del cuerpo y entonces entró muy bien porque pude ya poner en palabras que se requiere toda corriente psicológica y toda aproximación tiene una antropología y qué mejor en mi caso que la antropología cristiana. Y de una manera muy clara y muy aterrizada, lo que ustedes han aportado aquí me ha ayudado como a ir estructurando o complementando esto en términos de acompañamiento en la antropología cristiana, desde la teología del cuerpo, entra muy bien. Ahora, a mí me da mucho miedo plantearme la idea de hacer acompañamiento espiritual, porque en mi cabeza el acompañamiento espiritual solo está cualificado el sacerdote, no un laico.
Eso me da miedo, pero veo que en Centroamérica es como muy común. Entonces me quedo yo con la tarea de trabajar o abrirme al espíritu si es lo que él quiere. A mí me encantaría, pero me da pavor, me da pavor. ¿Y qué es acompañamiento? Y lo sella con esto que dijo Fray al último, es el acompañamiento, el discernimiento de aceptar la vida, la gracia, ¿no? Que ya me quedó claro, la vida, ¿cómo se encarna la fe? Pues en la vida de esta manera, ¿no? Todo acontecimiento que lleve al crecimiento y a la plenitud, pues esa es la aceptación de esa vida en gracia. Se está acabando el Así que tiempo, muchas Héctor. gracias y con eso me quedo. Muchas gracias. Gracias, Héctor. Muy valioso lo que nos compartes. Realmente en nuestra espiritualidad, quien conoce a Dios conoce al ser humano, porque Dios creemos en una espiritualidad encarnada que lleva a plenitud al ser humano. Entonces, invitarle a seguir profundizando por allí y tiene mucho que aportar desde su vocación también. Gracias. Muy bien, A Jaime, ustedes. adelante, Jaime, te escuchamos. Ok, Fray José Frei, Fray Berni. Bueno, yo definitivamente siempre agradezco a Dios por esta oportunidad que me ha dado y por este curso también, como decía Héctor, ¿sí? He aprendido mucho. Yo tenía una idea de lo que era acompañamiento y una idea más pequeña de lo que era discernimiento, ¿sí? Pero me he dado cuenta con este curso de que está en todo momento de mi vida está bueno, yo me doy cuenta que necesito más sentirme acompañado también, sí, muchas veces quizás como que no he pensado en mí o no he visto mi realidad, sino he visto la realidad de otras personas y he pensado que es eso, pero yo también me he dado cuenta, he descubierto esa necesidad y en el discernimiento doy fe a lo que dijo la hermana, ¿sí? De buscar más en la palabra de Dios, en las sagradas escrituras, para yo poder ver claro qué es lo que quiere el Señor. Si yo no lo tengo claro, mi discernimiento, pues menos voy a poder eh, apoyar o acompañar a otras personas, ¿sí? En mi caso, tengo que ser más empático. Muchas veces me cuesta ser empático, veo las cosas bajo mi punto de vista y creo que son así. He descubierto que tengo que ponerme en el lado de la otra persona, frenarme un poco yo también, ser menos acelerado y a bajarme, ¿sí? A bajarme para poder caminar con esa persona en todos sentidos, ¿eh? Bueno, recurrir en mi discernimiento, soy consciente por este curso de que lo primero es visitar al Señor antes de tomar cualquier decisión, ¿sí? Eso, a veces yo he creído que el Señor como que me decía eso para yo tomar una decisión, pero no, sino me doy cuenta de que en verdad es algo que sí tengo que hacerlo, pero el tiempo que el Señor amerita y la respuesta quizás no se me dé en el momento, se me Se te va a dar está acabando el tiempo, después Jaime, para que lo tengas en cuenta. ya, y tener más paciencia, ¿sí? Gracias, muchas gracias. Gracias, Jaime. Resalto de lo que comparte Jaime esto que insistíamos, que el discernimiento y el acompañamiento no son solamente herramientas, sino actitudes con las cuales vivimos nuestra vida, nuestro seguimiento de Cristo, y por lo tanto se hacen presente a lo largo de nuestro caminar. Les recuerdo 1 minuto y medio por aquello. Les estoy dando un poquito más porque sí sé que hay muchas cosas que quisiéramos compartir, pero para que tratemos de ser concretos. Adelante, Pablo. Hola, No te escuchamos, te silenciaste el micrófono. perdón. Quiero comentarles buenas noches, que para mí ha sido una experiencia muy bonita. Yo de hecho ingresé al curso, no porque yo sea un acompañante, no lo sé hacer, en eso me he dado cuenta. Bueno, y porque no lo hago. Yo me metí precisamente por una crisis que yo traía. Ahorita con el curso me he fijado que esa crisis precisamente es la que muchas veces nos hace apoyarnos en Dios
Y bueno, pues el contenido que ha habido aquí se me ha hecho abundante, completo. Incluso ahorita estoy repasando nuevamente los videos porque es un mar de información, sobre todo para los que no estamos tan acostumbrados a ello. Lo que sí me he dado cuenta es de que en el discernimiento siempre está como la base de Dios, ¿no? Una de las cosas que me impactó, no me recuerdo qué ponente fue, que decía el no hablar de mí, el de mí, porque cuando yo hablo de mí, cuando el yo se expande, es cuando Dios sale, ¿no? Entonces es al contrario, vaciarnos de uno mismo para poder dar a Dios a la gente, ¿no? Y como por ahí alguien lo comentaba, primero la vivencia de uno mismo con Dios, como lo comenta San Juan, lo comenta Santa Teresa, todas cosas que he aprendido. Y me quedo también con el proyecto de vida, ¿no? Uno no puede ser feliz si no se tiene un proyecto de vida, un proyecto que esté basado en la misericordia de Dios, en un proyecto de servir a los demás y en un proyecto dentro del plan de Dios. Y con eso me quedo. Gracias, Pablo. Ciertamente ahora queda la tarea de repasar, ¿verdad? De ir profundizando en esos temas que más resonaron, ¿verdad? Para verdaderamente pues ir asimilando todo esto y poniéndolo en práctica. Gracias. Adelante, Ivania, te escuchamos. Hola, buenas noches. Bueno, agradecerles un montón por esta oportunidad. Voy a decir como la frase, solo sé que no sé nada, no sabía nada, pero he aprendido un montón. Y una cosa con la que me quedo, bueno, con un montón de cosas, pero la principal es cuando usted habló de la gestión de los conflictos. Me parece que esa palabrita gestión, bueno, a mí me abrió como un panorama, porque la gestión lleva muchos pasos, ¿verdad? Entonces, reconocer las cosas, resolverlas, atajarlas, eso es muy minucioso, ¿verdad? Entonces, a mí me permitió ver un panorama que no conocía y que tengo que seguir conociendo del discernimiento, de la escucha activa. O sea que realmente sí es muy, muy interesante todo lo que usted habló, todo lo que compartió, porque, bueno, por ejemplo, yo no sabía nada, yo empecé de cero. Y bueno, aquí estoy aprendiendo, pero sí, como le repito, esa parte de gestión de los conflictos es lo que más me hace como pensar y también para, voy a decirlo, aunque no tanto por el yo como el yo, pero sí para autojuzgarme o tal vez autoconocerme para poder conocer a los demás o la realidad de los demás. Y pues estoy encantadísima y ojalá que haya una segunda parte o algo más. Y muchas gracias. Gracias, Ivania. Aprovecho de decir que ahí hay un ejercicio en torno a la película Dioses y Hombres que nos ayuda a profundizar en este tema de cómo gestionar precisamente de forma saludable los conflictos. Ahora vamos a escuchar a Rafael. Adelante, Rafael. Buenas tardes. Suscribo en todo lo dicho por Héctor. Resalto dos cosas. Cuando vi que era discernimiento, dije, esto es para mí, lo necesito, soy muy malo para discernir. Entonces, esto es lo que necesito. Cuando escuché de acompañamiento, dije, eso no es para mí. Eso nada sé, no sé discernir ni para mí, pues menos para otra persona. Y también me da mucho miedo por la campana del aprendizaje. Se inicia echando a perder y eso, echar a perder a otra persona no me llama mucho la atención. Sin embargo, yo quisiera saber, eh, ya que nos estuvo dando algunas opciones y algunas de estas son muy metódicas, de algunas opciones de itinerario, ¿alguna opción de itinerario para quien no es tan metódico? Es decir, alguien que se le complique tener un método de estar siempre, de ser tan, que tenga disciplina, que no sea tan disciplinado. De todo existimos en esta vida, ¿verdad? Entonces, para ellos, ¿qué les podemos dar? Muchas gracias, fue un curso excelente. Los felicito, muchas gracias. Gracias. Como decíamos, dependerá de cada proceso y las necesidades que vayamos viendo. Pero en ese ámbito a lo mejor podemos comenzar con la biografía o las autobiografías de los santos. Dígase, por ejemplo, Historia de un alma, que con tanta sencillez como Santa Teresita se convierte verdaderamente en una acompañante espiritual. Entonces, podemos comenzar con Historia de un alma o el libro de la vida de Santa Teresa de Jesús, ¿verdad? Como el testimonio de los santos nos invitan a cuestionarnos
a revisar nuestra propia experiencia de Dios, a estar más abiertos a Él y hacer pues ese proceso, esa aventura de la amistad con Cristo. Había alguien que había levantado su mano y se me perdió. No sé si era Andrea. A ver, Sí, señor. Andrea, adelante. Bueno, realmente, bueno, yo igual que el otro compañero, yo también soy psicóloga y ingresé a esto porque yo ya traigo un caminar desde hace años con los ejercicios espirituales de San Ignacio. Yo aprendí todo esto y me he metido como en ese rollo del acompañamiento, ¿verdad? Acá en Costa Rica, pues no se da mucho el acompañamiento a través de laicos, ¿verdad? Pero sí se da mucho en Honduras y estoy conectada en un proyecto misionero que hay en Honduras, y entonces por ahí es que me he ido enredando en esto. Entonces ya yo conocía algo del acompañamiento, pero este curso, digamos, o sea, por ejemplo, San Juan de la Cruz, lo que hablaba San Juan de la Cruz, para mí es hermoso, lindísimo, me abrió más todavía el panorama. Y lo que he visto ahora también con ustedes acá en esto, pues igual, ¿verdad? O sea, yo no sabía que Santa Teresa también tenía tanto, era tan rica en cuanto a acompañamiento. Y he aprendido montones porque incluso se ha podido abarcar hasta otros temas que viendo a San Ignacio no se vieron, ¿verdad? No se tocaron. Yo tengo un diplomado en acompañamiento con la Sociedad de Misiones Extranjeras de Quebec, y no lo vimos. Dentro, bueno, todas las herramientas, ¿qué me queda? ¿Qué tengo que reforzar? Tal vez ser como más segura, ¿verdad? Porque en ese miedo de no ir a pasarme de esa raya de psicología y entre esa línea que hay entre la psicología y el acompañamiento espiritual, ¿verdad? Es como que me pongo muy tensa y es donde tal vez podría estar echando a perder, digamos, como acompañante espiritual, ¿verdad? Entonces, eso me queda. Este, mm, Quisiera también, porque digamos, en el diplomado que yo llevé, nos hablaron sobre el eneagrama. Psicológicamente eso nada que ver, ¿verdad? Pero los jesuitas lo utilizan. Entonces yo quisiera saber qué piensa usted del eneagrama. Yo no estoy de acuerdo con eso, pero quisiera saber qué considera usted al respecto. Muchas gracias. Gracias. Pues aquí nos ubicamos en concreto sobre el eneagrama en herramientas de las cuales nosotros podemos valernos, en este caso para el conocimiento propio, que es un elemento muy importante en los itinerarios, en los procesos, ¿no? Entonces, el eneagrama, sin absolutizarlo como tal, sí que nos da algunos elementos que nos ayudan a conocernos, ¿no? Porque algunas respuestas en nosotros, el tema de los sentimientos, etcétera, ¿verdad? Entonces, en ese sentido, sí. No absolutizar las herramientas, simplemente son un medio que nos puede ayudar y cuando le hemos sacado el provecho, ya prescindimos de él. No nos quedamos anclados o fijados en las herramientas. Ahora le damos la palabra a Julia. Adelante, Julia. ¿Me escuchan? Sí. Sí, ahora sí. Buenas noches, Fray Bernie. Buenas noches, Fray José. Es un gusto verlos a los dos, agradecerles infinitamente todo lo que hacen por nosotros. Los 3 primeros módulos, pues, fueron un conocimiento valiosísimo sobre discernir con la Biblia, San Juan de la Cruz, Santa Teresa, pero en este módulo especialmente, en el 4, hay un tema que a mí me tocó mucho, que es el tema del acompañamiento en el sufrimiento. Creo que es uno de los temas como más difíciles, acompañar a una persona que está sufriendo. Y ahí siempre me quedó una duda en cuanto a que si son o no son pruebas de Dios, porque hasta los mismos santos hablan que cuando le llega a uno el sufrimiento puede ser una prueba de Dios. Creo que Fray José nos decía que Dios no nos va a hacer sufrir, pero también puede purificarnos. Entonces ahí en el tema del acompañamiento del sufrimiento, y el otro tema, el del perdón, la charla que dio el padre Béjar fue excelentísima, iluminó todo mi conocimiento, aumentó todo mi concepto de lo que realmente es el perdón, las diferentes formas de perdón.
Ahora como acompañamiento, creo que tengo que releer muy bien todos los módulos para poder darlo y como una vez yo lo he expresado antes, cuesta encontrar acompañamiento, pero creo que puede lograrse. Muchísimas gracias. Que el Señor me lo bendiga infinitamente. Buenas noches. Gracias, Julia. Entonces, brevemente aclaramos este tema de la prueba en la Sagrada Escritura. Según el biblista José Ramón Bustos, él es un biblista jesuita, él interpreta el tema de la prueba en la palabra de Dios, no como que Dios suscite la prueba para probarnos y hacernos crecer. Te voy a mandar esta enfermedad, este dolor, este sufrimiento para hacerte crecer en la fe o para ver si sos fiel, ¿no? No en este sentido, sino que Dios aprovecha las circunstancias que se dan en la vida para que cuando nosotros nos abrimos teologalmente, es decir, a contar con Él y a enfrentar esa situación con Él, entonces salimos fortalecidos en la fe. Se convierte en en lo que hablamos anteriormente de la crisis, una oportunidad para crecer en fe, en esperanza y en caridad. Ese es el sentido de la prueba. No porque Dios nos mande un dolor o nos quiera ver sufrir, sino que Él aprovecha esa circunstancia, nos invita a vivir esas circunstancias contando con Él, fiándonos de Él, para crecer en fe, en esperanza y en caridad. Gracias, Padre. Gracias. Gracias. Vamos a darle ahora la palabra a Leila. Adelante, Leila. Muy buenas noches, José y Fray Berni. Gracias por esta oportunidad, por este curso maravilloso que me ha ayudado mucho a adquirir herramientas y también a madurar en este proceso, porque ha sido un proceso. Primero en el discernimiento es aprender a discernir con madurez, y después en el acompañamiento es remontarme a la imagen de los discípulos de Maús, ¿no? Son dos personas que van caminando con cada uno con su historia personal y sin saberlo, ahí va Dios entre ellos, va Dios, Jesús entre ellos acompañando, ¿no? Y es el que nos hace realmente iluminar, nos hace verlo, nos hace abrir los ojos. Y en cuanto a la parte que más me ha gustado, bueno, es difícil decir cuál es la mejor. Creo que todo el material, todas las clases han sido fabulosas, pero me gustó mucho el abordaje de cada situación humana, en el duelo, en la pena, todas esas, en cada situación. Eso me iluminó muchísimo también, ¿no? También conocer la situación de la persona y cómo tratarlo y cómo llevarlo. Me pareció muy rica esa información y la valoro muchísimo. Muchas gracias. Gracias, Leila, un gusto. Y tenemos por acá a Carmen de Nolasco. Muchas gracias. Buenas noches. Yo también le doy las gracias por este gran regalazo que nos han dado. Un tema muy interesante, muy para mucho provecho. Tomando así de manera general, el primero, pienso yo, que nos acompaña es Jesús, ¿verdad? Me acompaña siempre, me ha acompañado siempre, y a través de lo que Él me dice en los evangelios, me enseña el camino para que yo busque, que yo aprenda a discernir para buscar una compañía, alguien que me acompañe en mis momentos de incertidumbre, en mis momentos de dudas, cuando tengo alguna dificultad. Estaba leyendo por allí y leía que decía que es bueno verse en un espejo, pero a veces es bueno verse con otro, acompañada de otra persona, porque a veces cuando uno se ve solo se puede distorsionar la imagen.
Entonces, y cuando otra persona me acompaña a verme en ese espejo que puede ser mi vida o mi sufrimiento de ese momento o cualquier proceso que yo esté pasando, me puede ayudar a discernir o me facilita el camino para que yo pueda discernir mejor por dónde caminar. Entonces, yo siento que en general todo el que nos han dado todo el curso, todo a lo largo del año, cuando comenzamos con Monseñor Silvio, que fue tan enriquecedor a través de la Biblia, ¿verdad? Y después que nos dieron con Fray Jairo, con Santa Teresa y el Padre Antonio también, con San Juan de la Cruz, y ahora con usted que cuando hablaba Julitas respecto al dolor, me recordó mucho lo que usted nos mandó a ver, la Incendios, la película. la conferencia que dio el padre. Y realmente a veces perdonar cuesta. Y de verdad que es un proceso, porque a veces uno se dice, vos sos tonta, vos sos esto, esas cositas no duelen. Hay dolores muy grandes y que de verdad cuestan mucho trabajo superarlas, pero con la ayuda a mí me han servido mucho para superar problemas difíciles que he tenido en el transcurso de mi vida. Y realmente el acompañamiento espiritual que yo he tenido, pues yo le agradezco a Dios por haberme puesto a esta gente que han estado conmigo y que me han ayudado, porque sí, yo sé que es bueno, es necesario y yo le pido a Dios que siempre me ayude a buscar a mi acompañante, pues porque me he quedado sola con el cambio que hubo, me he quedado sola y vengo, bueno, todo lo que llevamos, ¿verdad? De estar con el cambio que tuvimos, pero poco a poco uno va observando a las personas y va viendo, no, por aquí me voy a ir, por aquí me voy a ir. Entonces, yo sí les agradezco mucho y sí me ha servido de mucho, me siento más para mí, para yo ser acompañada, ¿verdad? Porque a lo mejor he acompañado, pero no me he dado cuenta. No me he dado cuenta realmente, pero sí he recibido acompañamiento y muy bueno, ¿verdad? Yo les agradezco. Gracias, Gracias. Carmencita. Pues resaltamos, ¿verdad? Creemos en un Dios que es comunitario. Nuestro Dios no es solitario, es Santísima Trinidad. Y por lo tanto nosotros estamos hechos también para la vida comunitaria, para caminar juntos. Gracias. De momento no hay ninguna otra mano levantada y ya estamos llegando al final de nuestro tiempo. No sé si alguna persona más, damos oportunidad a una persona más o dos, si quisieran compartir. Hermana María Luisa, adelante. Sí, bueno, agradecer a Dios, ¿verdad? Esta oportunidad de seguirnos formando. La verdad es que nosotros tenemos un tanto de Santa Teresita, el espíritu carmelitano, pero todo este material que está, como lo han dicho todos, y lo valoro así, muy enriquecedor. ¿Cuánto tiempo podemos acceder a la plataforma? Porque incluso yo comencé compartiendo algún material hacia personas porque se nos permitió y me dijeron, yo le agradezco, pero todavía pues no quisiera ser, como digo, Fray José, egoísta, sino compartirlo. ¿Podemos contar con este material hasta cierto tiempo o la plataforma se va a cerrar? Por favor. Bien, Esa muchísimas era mi gracias. pregunta. Esa es mi Hermana, pregunta. Ajá, un poquito más fuerte porque nos costó escucharte de esa última parte. ámbar. No sé si fue... Ajá. Sí. ¿Cuánto tiempo puedo yo acceder a la plataforma? Porque todo este material está Ajá. muy bonito,
Y me gustaría incluso compartirlo con algunas personas de iglesia y hermanas de vida consagrada. Sí, normalmente yo me siento a actualizar la plataforma al inicio de cada año, entonces probablemente lo haga la primera o segunda semana de enero. Así es que tienes de aquí a ese tiempo, más o menos la primera o segunda semana de enero, para descargar los materiales, porque todos los PDFs los puedes descargar. Los puedes Muchas descargar y gracias. tenerlos ya en tu computadora para que los tengas ya guardados de manera local. Muchas Sí, gracias, hermano. con mucho gusto. Yo me uno a la pregunta. ¿Podríamos fijar una fecha? Para mí me falta ver unas clases. ¿Podríamos pensar fecha límite 15 de enero? Fecha límite, pongámosle 20 de enero. Perfecto, muchas gracias. Con gusto. Magda, adelante, te escuchamos. Sí, buenas noches. Yo quiero agradecerles a todo, a Estepre, a los frailes, al obispo y a todos los que han ayudado a que yo pueda crecer en la fe y crecer en el servicio. Yo soy una persona que soy catequista. Nunca me había tocado mucho lo del discernimiento ni lo del acompañamiento hasta los últimos 3, 4 años que empecé a acompañar a gente que estaba enferma y yo no sabía cómo hacerlo. Entonces, primero me agarré de la oración y de la palabra, después fui a los cursos presenciales de los carmelitas y cuando se presentó este curso lo cogí. Con los del discernimiento me di cuenta cuánto discernimiento tiene que tener uno para la vida propia, para poder seguir el camino que Dios quiere. Y además, la oración es muy importante para ello y la palabra. Y cuando empecé con el acompañamiento, que fue sin querer, porque fue que Dios, yo no sé por qué me puso en esto y me he pasado acompañando, pero gente más que todo enferma o que ha quedado viuda, cosas así, ha sido muy enriquecedor las charlas del Fray. En el acompañamiento, para mí lo más importante es la oración primero de uno mismo y que el Espíritu sea el que lo ilumine a uno para empezar a hablar con la persona. Siempre así han sido personas conocidas mías, nunca han sido personas no conocidas. Entonces hablar con la persona, compartir un rato de cómo está y después ponerse en oración y ahí mismo el Espíritu Santo va sacándole de la misma palabra las oraciones, las cosas y la verdad es que uno termina agotado, yo no sé por qué, pero la persona queda como muy tranquila y muy llena de Dios. Y después uno ya vuelve otra vez a la oración personal y uno se llena de mucha paz. Entonces quiero darle muchas gracias a todos por esta oportunidad. Ojalá que vuelvan a abrir otros cursos así online porque me queda más fácil y que Dios los bendiga siempre y gracias por conducirnos por el camino de la fe. Gracias por este compartir y también pues por este servicio de acompañamiento. Decíamos también que en sentido amplio todos acompañamos, ¿no? El padre de familia, el catequista o la hermana que es formadora en la comunidad. Todos nos acompañamos de alguna u otra manera en el camino de la vida espiritual. Sentirnos así hermanos de los otros, ¿verdad? Porque Dios siempre nos lanza la pregunta, ¿dónde está tu hermano? Muy bien. Agradecemos a todos los que han participado en este curso a lo largo de los 4 módulos. Ha sido un curso largo, duramos casi todo un año desde que iniciamos allá con el primer módulo de discernimiento de las Sagradas Escrituras con Monseñor Silvio José Báez, después los 8 semanas del discernimiento en Santa Teresa de Jesús con Fray Jairo Gómez, quien nos acompañó desde Colombia, y después las 8 semanas con el Fray Antonio Barrios, quien nos acompañó con el módulo de discernimiento en San Juan de la Cruz. Y hemos terminado con estas 8 semanas del acompañamiento espiritual con Fray José. Nosotros estamos sumamente agradecidos y contentos con la participación de cada uno de ustedes, con su retroalimentación y con la experiencia de haber compartido la vida con ustedes. Es una experiencia también de acompañamiento, este curso. Nosotros nos sentimos acompañados por ustedes y sabemos que ustedes se sienten acompañados por nosotros
y le damos gracias a Dios por permitirnos vivir esta experiencia. Ahí a los chats de WhatsApp les haremos llegar un formulario de evaluación para que ustedes también nos dejen sus sugerencias y lo que opinan ustedes al respecto de este curso para que podamos mejorar y el próximo año podamos brindarles más cursos como este o mejores que este si Dios así lo quiere. Muchísimas gracias, hermanos. Fray José, muchísimas gracias. Gracias a todos, a Fray Bernie también por su esfuerzo, la logística, animar todo este proyecto que surgió como idea primera también ahí que el Espíritu Santo puso en Fray Bernie. Gracias entonces por tu disponibilidad que ha hecho posible también el que este curso pues pudiera ser una realidad. Gracias a todos, que Dios les bendiga. Y bueno, siempre el tema de las tareas. No dejen de ver la película sobre Dorothy Day, para desarrollar el tema del itinerario y los procesos espirituales. Es una historia preciosa y nos ilumina mucho.